Hola, ¿qué tal amigos de la experiencia dinamizada Fundamentos de Gobierno Abierto? Un proyecto del INAP que, como sabéis, estoy teniendo el placer de dirigir. Estamos en el segundo módulo de transparencia, ese ámbito, bueno, pues seguramente uno de los más avanzados del Gobierno Abierto y que estamos aprendiendo mucho con muchos recursos, píldoras, entrevistas y tenemos, en fin, al alquimista de los datos de nuestro país, Kiko Llaneras, analista de datos, ingeniero. Bueno, pues en fin, al frente de esta estrategia nada menos que desde El País, que es seguramente el medio con más reputación y que más se está haciendo periodismo de investigación desde hace tiempo y particularmente periodismo de datos. Él es el que está liderando además desde hace ya unos años esta sección del periódico y queremos, bueno, pues en fin, contar con él estos minutitos para que aprendáis. ¿Quieres mandar un saludo, Kiko? ¿Qué tal? Nada, saludaros a todos y bueno, decir solo que estoy encantado de charlar un rato. En fin, pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. La primera pregunta, un poco, es precisamente hablar de esto del periodismo de datos y la transparencia. ¿Cómo crees que el Ujú. periodismo de datos como metodología, como bueno, pues ámbito de especialización, ha transformado la transparencia, pero también en sentido contrario y viceversa, ¿no? ¿Cómo la transparencia está afectando, está condicionando, está haciendo evolucionar o acelerar el periodismo de datos? Y bueno, y a lo mejor habría que empezar por explicar muy concisamente qué es el periodismo de datos, porque nos seguirá gente que a lo mejor le resulta ajeno, ¿no? Pues empecemos por ahí. O sea, en esencia hay como bueno, mucha teoría sobre esto y tal, pero para mí en esencia, o sea, el periodismo de datos es periodismo con datos. O sea, es como hay Como gente su que dice propio que nombre esto, indica. que justo esto no es lo que es, pero yo creo que sí. O sea, hay que hacer todo lo que exige el periodismo, de, pues, como, pensar o buscar la verdad, comunicar con rigor, captar la atención, o sea, todo lo que implica hacer periodismo. Y la única diferencia es que hay pues, un énfasis, porque los datos han estado siempre en el periodismo, pues hay un especial énfasis en la información cuantitativa, que yo creo que es lo que nos une un poco a la transparencia, ¿no? Que en el fondo somos pues hijos de una misma corriente que es, bueno, que vimos un boom de la digitalización, de golpe los datos pasaron de ser una cosa escasa a ser una cosa abundante y eso ha cambiado muchas cosas. Y una de las cosas que cambió es el periodismo. Y lo primero que yo creo que tomamos, digamos, de la transparencia es eso, es la materia prima. Hay más información cuantitativa, las administraciones producen, tienen, gestionan y publican más información cuantitativa y los periodistas estamos encima para encontrar historias ahí. De alguna forma sois, en fin, los que estáis surfeando este tsunami, ¿no? De datos, este Big Bang de datos. Como tú dices, hemos pasado de escasez de datos, era un bien escaso, a un bien abundante. Lo que pasa es que, claro, los datos, con los datos solo no vamos a ningún sitio, ¿no? Alguien tiene que haber que coja estos datos y construya relatos entendibles, ¿no? Accesibles. A mí me pasa, yo no soy un experto, y que me mandan los Excel, en fin, me mandas conjuntos de datos y no sé interpretarlos, ¿no? Ahí estáis vosotros, hay otras, en fin, analistas de datos, en fin, visualización, etcétera, pero concretamente desde el paradigma del periodismo, a construir relatos que la gente entienda, ¿no? Eso es un poco vuestro trabajo, ¿no? Coger, en fin, esos millones de datos y hacer con ellos noticias, hacer con ellos reportajes, hacer con ellos narrativas, ¿no? Sí, es una de las consecuencias, ¿no? O sea, vimos que va más allá del periodismo, pero digamos, vivimos en este mundo de datos abundantes, la información cuantitativa es abundante, entonces, por un lado, necesitas gente que sea capaz de producir esos datos, gestionarlos ordenadamente, mantenerlos limpios, o sea, hay como todo un trabajo de gente que trabaja con los datos. Pero eso también ha multiplicado la necesidad eso, de una especialización muy particular que es estar un poco en el final, en el embudo, ¿no? Es decir, bueno, con todo este volumen ingente de información, primero, ¿cómo hago hallazgos? ¿Cómo encuentro cosas en ese dataset? ¿Cómo encuentro pues cosas que no sabía antes? Y sin dejarme engañar por ningún sesgo, sin dejarme engañar por ningún espejismo, ¿no? Cómo no caigo en, no sé, en confundir una correlación con una causalidad o cómo no dejo o evito que un sesgo en mi muestra pues, me lleve a conclusiones equivocadas. O sea, todo ese trabajo un poco final
extraer conocimiento de información cuantitativa es para mí la habilidad ahora mismo más importante porque es más escasa. Es una Yo, especialización un poco particular y es con, donde yo creo que está ahora mismo el valor. con esto del embudo, no sé por qué, pero me ha venido a la cabeza la idea en fin, del cuello de botella, ¿no? Y de alguna forma hay este tsunami, este torrente de datos, pero es que tenemos muy pocos gladiadores como vos, como tú, ¿no? Capaces de digerir esos datos. Yo creo que hay como demanda. Y no sé por qué me vino la imagen, no me quería poner épico, pero de la película de 300 en el paso de las Termópilas, ¿no? Estáis ahí unos pocos con un torrente de datos imposible de digerir, ¿no? Cada vez hay más gente, cada vez hay más gente, pero es donde yo creo que es uno de los puntos débiles. O sea, no está ya en el periodismo, desde luego, es la parte más delicada, ¿no? Mm, Los datos están por ahí y luego es que es una especialización muy nueva, pero creo que es una cosa general. O sea, ya. lo podemos aplicar a datos y no solo a datos. La información era algo escaso y tener Mm, gente que sabe cosas era valioso. Ese ya no es el mundo en el que vivimos. La información ya no es escasa, la mm, información es abundante. Lo que hay es buena información, malas conclusiones. Entonces hablamos de, no sé, desinformación, fake news. Ah, ¿eso qué ha hecho? Lo que ha puesto en valor es la capacidad de cribar, o sea, ujú, la capacidad de distinguir qué es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una parte de mi trabajo es hay mucha gente produciendo datos, o hay mucha gente haciendo, no sé, predicciones electorales con Big Data o ujú, con redes ujú, sociales. O sea, parte de mi trabajo es tener un ojo crítico para decir, esta metodología no me convence, ujú. o esto no me resulta convincente, o cómo habéis tratado esto, y dialogar con alguien y pensar que tiene un punto débil. O sea, esa parte, digamos, de juzgar Ujú, información, datos en concreto, pero información en general ajena, creo que es cada vez más importante. Ese es uno de los grandes activos, ujú. distinguir lo bueno de lo malo. Y luego el otro es que también en este mare magnum de información es la síntesis. Eso te iba a decir, ¿no? Y, Hay que resumir, ¿no? Porque no tenemos tiempo, ¿no? El eh, tiempo es limitado también de atención y cuanto más consigas sintetizar esos grandes conjuntos de información, mejor, ¿no? claro, o sea, pero esto vale en periodismo es vital. O sea, el periodismo es la gran transformación. O sea, el periódico lo leía gente aburrida que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Entonces, no era muy difícil sostener la Ujú, atención de una página a la siguiente. Estaba leyendo el periódico, no tenía nada que ujú, hacer. Eso ya no es verdad. O sea, yo ujú. compito con todo lo que hace tu móvil. Tú estás leyendo una noticia nuestra Ya. y en cualquier momento me puedes abandonar para irte a WhatsApp porque te ha entrado un mail de trabajo o cualquier cosa. Entonces, la intención es, hay que cogerla. Pero eso es, periodismo es central, pero vale para todo. O sea, si tú te reúnes con el CEO de tu empresa o con el cargo que sea, lo vas a ver X pocas veces Ujú, al año. Vas a tenerle ujú. 10 minutos o le vas a mandar un PowerPoint, pon las tres transparencias, lo más importante, lo primero. O sea, si mandas un mail largo, la gente no acaba el mail. Si haces una presentación muy larga. Entonces, este esfuerzo de O sea, tienes que hacer, donde hay mucho valor, elegir lo mejor, pensando mm, en la audiencia, creo que es una lógica, un aprendizaje útil en general. no solo tenéis que coger los datos, convertirlos en información, sino además crear relatos seductores, Ujú, accesibles y que además se conviertan casi en una experiencia, ¿no? Que es un poco el paradigma de los servicios de la sociedad digital, ¿no? Una cosita, Kiko, para ujú, los que nos escuchan, que son sobre todo empleados ujú. públicos y empleadas públicas de la Administración Pública Española, algunos de ellos estarán generando datos. Un mensaje así rápido de por qué es importante compartir esos datos, que es una de tus fuentes con las que elaboras, ¿no? Estos productos. Y bueno, y si se te ocurre algún ejemplo de algún conjunto de datos del sector público español que tú hayas convertido en una información útil, ¿no? Para los ciudadanos, para los usuarios, en este caso los lectores del El, país. el motivo, o sea, el por qué es porque hay valor en esa Ujú, información. O sea, los datos públicos son un bien público. Eh, la pandemia es un ejemplo evidente. O sea, saber en qué estado estaban nuestros hospitales, saber si estaban llegando pacientes a qué ritmo, no sé, conocer si había un exceso de fallecidos gracias a los registros civiles que publicaba INE y poder seguir, digamos, la magnitud de la pandemia en casi tiempo real. eh, no solo era un valor público evidente, es que tenían unas audiencias brutales. O sea, la ujú, gente quería tener una mirada factual, cuantitativa
de qué estaba pasando Ese tema lo conozco muy bien porque soy el responsable del portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Hemos llegado a tener 3,5 millones de visitas en un año. Claro, Eso es un servicio público. Yo los ponía en fila, ¿no? En una ventanilla y digo, esto no es, en fin, estamos aquí generando una incidencia política desconocida, ¿no? A unos órdenes de magnitud desconocida, ¿no? y ese es el mensaje, ese es un caso muy evidente, pero pasa con muchas cosas. Nosotros, informaciones que se leen mucho, no sé, datos sobre colegios, por Mm, decir. Hay muchos colegios, la gente le importa mucho el colegio donde lleva a sus hijos mm, y puedes tener información sobre determinadas cosas, que hay que cuidarla bien porque toda la ujú. información es delicada, hay que ver cómo lo presentas, hay que ver qué haces, pero los niveles de contaminación alrededor de un colegio, la gente quiere igual tener esa información. Igual no va a cambiarse de colegio, pero igual quiere que peatonalicen una calle porque resulta que tiene unos niveles de CO2 que parecen excesivos. O sea, hay mil oportunidades y en general, yo vamos, estoy seguro que la gente que nos está escuchando estará en esa lógica. Yo una cosa que cada vez que interlocuto con gente de la administración, el mensaje que más me encuentro es gente que sabe que tiene algo muy valioso delante y que Mm, quiere verlo movilizado. claro. Que luego es difícil, hay dificultades que entiendo perfectamente, Mm. pero la demanda popular para asomarse a todo ese conocimiento, desde luego existe y yo animo a todo el mundo a buscar las vías Oye, de Kiko, abrirlo. nos queda un minutillo, así para ceñirnos un Ujú. poquito al tiempo. ¿Qué tendencias de futuros le ves a esto, no? Si cogemos en la coctelera y metemos Big Data, inteligencia artificial, en fin, visualización de datos, pero metemos también, en fin, servicio público, Open Data, datos públicos abiertos, ¿qué escenario nos encontramos para dentro de 10 años? Así, especulando, no hace falta ser científico, ¿no? Sí, yo veo como más cerca usos virtuosos de información pública. O sea, esto es un péndulo, ¿no? Empezamos diciendo los datos es maravillosos y luego el péndulo fue a las empresas lo saben todo sobre nosotros y no deberían saber tanto y hay que vigilar, que me parece correcto, pero hay una tercera fase que es, bueno, ¿qué usos virtuosos podemos hacer? La pandemia fue una demostración de que la administración pública tiene información que se puede usar para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué campos? Entonces, creo que ahí es un gran espacio. Y luego tengo un ojo puesto más a futuro bueno, mirando peligros y potencialidades en inteligencia artificial. O sea, creo que están dando un salto adelante con la tecnología de algoritmos capaces de escribir, dibujar, interpretar información. Hacen cosas que son increíbles, o sea, que cuesta creer que es verdad lo que ya Ujú, hacen. ujú. Y a 10 años vista podemos encontrarnos ahí con un salto adelante que nos obligue por supuesto, a regular estas cosas, pero también a explotarlas para hacer Ujú. mejor la vida. Pues muchísimas gracias, Kiko. Ha sido un placer esta conversación. Seguidlo en Twitter, Gracias. suscribiros a su newsletter y, por supuesto, también en sus reportajes de datos en el país, que son oro puro. Tenemos con Kiko, pues, en fin, una avanzadilla de esta corriente, que son las personas que, bueno, pues en fin, al final convierten esos datos que nosotros estamos subiendo desde la administración en valor, les dan valor. Bueno, ya tiene valor, pero de alguna forma multiplican ese valor al sintetizarlo, al presentarlo de forma visual y atractiva. Muchas gracias, Kiko. Seguimos Ha sido adelante un con placer. nuestro curso. Muchas gracias. Hablamos. Gracias a vosotros.